Muy buenas noches, hermanos. Feliz aniversario. Estamos pues en este mes de noviembre, donde todos nosotros sabemos que nuestra iglesia está de aniversario. Cumplimos 42 años predicando el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pues el mes pasado estuvimos viendo todo referente a misiones y ahora en este mes nos toca ver referente a la iglesia. Y es por eso que esta serie para este mes de noviembre lleva como título principal Modelo. Y como primer sermón o primer tema vamos a ver esta noche lo que debemos ser. ¿Qué le parece si oramos y le pedimos a Dios que guíe este hermoso tiempo? Oremos. Padre, gracias te damos en esta noche y gracias por mis hermanos que han podido ingresar a este medio virtual para pues continuar estudiando tu palabra. Gracias por estos 42 años que la Iglesia Bíblica Bautista de Palmas Reales viene predicando el glorioso Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Padre, sé tú el que guíe esta enseñanza en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bueno, como mencioné, este primer sermón lleva como título Lo que debemos ser. Pero a manera de introducción, fue durante su segundo viaje misionero de Pablo que la luz del Evangelio resplandeció por vez primera en las tinieblas de Tesalónica. Después que Pablo y Silas fueron liberados de la cárcel de Filipos, viajan ellos a Tesalónica, pasando por Anfípolis y por Antioquía. En aquellos tiempos, Tesalónica era una ciudad estratégica, tanto comercial como políticamente. Como solía, Pablo fue a la sinagoga judía y mostró por el Antiguo Testamento que el Mesías tenía que padecer y resucitar de los muertos. Luego pasó a declarar que Jesús de Nazaret era el prometido Mesías. Esto tuvo lugar durante 3 sábados. Algunos de los judíos quedaron convencidos y tomaron su puesto con Pablo y Silas como creyentes cristianos. Además, se convirtieron muchos de los prosélitos griegos y bastante de las mujeres distinguidas de la ciudad. Entonces se inició una reacción. Aquellos judíos que no creían reunieron a algunos de los rufianes de la plaza, incitaron un motín, asediaron la casa de Jasón, donde Pablo y Silas se habían estado alojando. Al no encontrar a los predicadores en la casa, arrastraron a Jasón y a algunos de los otros creyentes ante los magistrados de la ciudad, acusándolos de haber trastornado todo el mundo. Y esta acusación, más que acusación, era un elogio involuntario que se le estaba dando a Jasón y a los creyentes de Cristo. Luego pues acusaron a los cristianos de estar tramando derribar a César al promover a otro rey llamado Jesús. Las autoridades se sintieron aturdidas. Luego pidieron a Jasón y a sus amigos que pagasen una fianza, probablemente añadiendo estrictas órdenes de que sus invitados abandonasen la ciudad. Entonces Jasón y los otros fueron liberados. Los hermanos cristianos en Tesalónica decidieron que sería más prudente para los predicadores salir de la ciudad, y así lo enviaron de noche a Berea. Lo notable aquí es que después que Pablo y Silas se fueron, dejaron tras de sí una congregación de creyentes que estaban instruidos en la doctrina de la fe y que no fueron movidos por la persecución que sufrieron. Desde Berea, Pablo pasó a Atenas. Allí supo que los creyentes de Tesalónica estaban siendo perseguidos. Pablo intentó visitarlos, pero Satanás le estorbó. Más adelante, Timoteo trajo de vuelta un informe que era globalmente alentador, y esto impulsó al apóstol a escribir una carta. Hoy pues iniciaremos esta nueva serie
por el motivo de nuestro 42 aniversario de nuestra iglesia Palmas Reales. Y como mencioné hace un momento, esta serie se titula Modelo. Y nuestro sermón que vamos a ver, pues, es lo que debemos ser. Entonces, ¿qué es lo que debemos ser para ser una iglesia modelo como la de Tesalónica? Y según la palabra de Dios, en el capítulo 1, versículo 1, lo que debemos de ser, primero, debemos ser de ejemplo. Y ahí en el versículo 1 del capítulo 1, en nuestra Biblia Reina Valera, dice lo siguiente: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. En la Nueva Traducción Viviente dice lo siguiente: nosotros, Pablo, Silas y Timoteo, escribimos esta carta a la iglesia en Tesalónica, a ustedes que pertenecen a Dios Padre y al Señor Jesucristo, que Dios les dé gracia y paz. Estos tres varones, Pablo, Silvano y Timoteo, ellos fueron de ejemplo en medio de las circunstancias adversas. Esta carta comienza pues con los nombres de tres hombres que habían sido acusados de trastornar el mundo entero. La acusación había sido dada como calumnia y pues y muy aparte de eso, valgan verdades, era un tributo, porque ellos estaban siendo acusados falsamente. Los acusaron por otro motivo, cuando ellos realmente estaban predicando el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vemos que estos tres hombres, el primero fue Pablo, el autor de esta epístola, el segundo varón fue Silvano, y algunos de los estudiosos creen que él es Silas, quien cantó con Pablo en la cárcel de Filipos, y el otro caballero es Timoteo, el joven hermano de Listra, que se había añadido al grupo de Pablo justo antes del viaje a Tesalónica. Pero también, muy aparte que ellos fueron de ejemplo en las circunstancias adversas, fueron también de ejemplo a la iglesia que estaba en ese momento en un proceso de crecimiento. Entonces, ya que la iglesia le pertenece a Dios como Padre y Cristo es su Señor, Pablo siempre se mostró dependiente de Dios y dependiente del Señor Jesucristo. Y ya que Pablo era su padre espiritual, les deseaba primero gracia. Y gracia es el favor inmerecido de Dios en cada aspecto de nuestra vida. La paz es la tranquilidad imperturbada que desafía a las azarosas. ¿Y qué son las azarosas? Las azarosas son los percances, son los riesgos, son los contratiempos, son las dificultades y que se presentan en la vida. Y también las aplastantes circunstancias de la vida. Entonces, ya que Pablo primero le es un ejemplo de valentía, de perseverancia en medio de toda circunstancia adversa a los de Tesalónica, a la vez también Pablo es un ejemplo a la iglesia de Tesalónica, porque él en medio de toda circunstancia no deja de pedir por ellos gracia y paz. Hermanos, nosotros estamos viviendo momentos adversos. Un virus nos persigue, ¿verdad? Pero ahora se ha añadido una bacteria, la difteria. Y bueno, y la gente está desesperada, la gente está con mucho temor, y bueno, pero nosotros los hijos de Dios tenemos que ser luz. Nosotros los hijos de Dios tenemos que seguir proclamando gracia. Debemos de proclamar paz y desear gracia y paz. Tenemos que mantenernos firmes en medio de las circunstancias adversas, y para eso se requiere que los creyentes en Cristo sean ejemplo. Pero también, ¿qué debemos ser? Debemos ser creyentes de oración, una iglesia de oración. Y ahí en nuestra Biblia Reina Valera, en el versículo 2 al 3, dice lo siguiente: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor
y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Siempre les comparto, no en todo momento, pero les comparto lo que dice la NTV, y es interesante observarlo. Dice lo siguiente: siempre damos gracias a Dios por todos ustedes y continuamente los tenemos presentes en nuestras oraciones. Al orar a nuestro Dios y Padre por ustedes, pensamos en el fiel trabajo que hacen, las acciones de amor que realizan y la constante esperanza que tienen a causa de nuestro Señor Jesucristo. Primero vemos aquí que Pablo y sus compañeros de misiones eran agradecidos a Dios. Y luego, al orar, pensaban ellos en la labor de los hermanos en Tesalónica. ¿Pensaban en qué? En su fe. Y su fe se refiere, pues, en este caso, a su conversión a Dios. Se refiere también a esa vida de fe que sigue a la conversión. O sea, ellos no solamente se mostraban como cristianos, sino que también su vida misma, su vida ejemplar, daba pues luz a las personas que estaban en tinieblas, esa vida de fe. También su trabajo de amor. Los hermanos de Tesalónica destacaban por su servicio de amor al Señor Jesús. Ahora, esto nos enseña algo, que el cristianismo no es una vida que soportar por causa del deber, sino servir a Cristo por causa del amor. Ser su esclavo es una libertad perfecta, ¿me entiende, verdad? Ser esclavo de Cristo es ser libre perfecto, y el amor a Cristo hace de la rutina un gozo divino. Entonces, la constancia también en esperanza nos habla de su firme espera de Jesús. Entonces, eso es un mensaje fuerte para nosotros como iglesia hoy en día. ¿Por qué? Porque ahora más que nunca nuestra fe debe brillar aún más. Ahora más que nunca nuestro trabajo de amor tiene que ser más fuerte por el bien de nuestro prójimo. Pero también la constancia de nuestra esperanza en cuanto a la venida de nuestro Señor. Pero también lo que debemos ser como iglesia, debemos ser de elección. Porque acá en el versículo 4 dice lo siguiente: porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Ahora, John MacArthur en su comentario dice lo siguiente: la iglesia se define como la congregación de los elegidos. En la salvación humana, la voluntad que toma la iniciativa es de Dios y no del hombre. Ahora, esto se sustenta en Juan capítulo 1, versículo 13. Dice: los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. En la Nueva Traducción Viviente dice lo siguiente: ellos nacen de nuevo, no mediante un nacimiento físico como resultado de la pasión o de la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. Ahora, en Hechos capítulo 13, versículo 46 al 48, dice lo siguiente: entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros, a la verdad, era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desechasteis y nos juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí, nos volvemos a los gentiles. Note muy bien, la invitación de Dios está dada, pero el ser humano decide si recibe esa invitación o la rechaza. En este caso, los judíos, como pueblo elegido por Dios, rechazó el regalo de Dios que es Cristo. Y ahora los siervos de Jesús dicen: bueno, nos vamos a los gentiles. Y dice aquí la Escritura: porque así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna.
Ahora, esta palabra ordenados también se puede usar como elegidos para vida eterna. Ahora, entendamos esto. Dios desea que todos sean salvos. Todos los seres humanos son elegidos para ser salvos, porque la Escritura dice que Cristo dio su vida por todos. Pero también, a la vez, el ser humano decide si acepta o no ese don de Dios que es Cristo Jesús. Entonces, entiéndase algo, el ser humano no es elegido para condenación, el ser humano es elegido para salvación, pero el ser humano es el que toma la decisión si acepta o no acepta el regalo de salvación. Ahora, la voluntad del hombre participa en respuesta a los estímulos e invitaciones de Dios, como Pablo lo deja en claro al decir que los tesalonicenses recibieron la palabra y se convirtieron de los ídolos a Dios, en el versículo 9. Estas dos reacciones corresponden a la fe y al arrepentimiento, algo que Dios de forma reiterada en las Escrituras invita y llama a los pecadores para que lo pongan en práctica. Por ejemplo, en Hechos capítulo 20, en el versículo 21, dice lo siguiente: testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. En la Nueva Traducción Viviente dice lo siguiente: he tenido un solo mensaje para los judíos y los griegos por igual, la necesidad de arrepentirse del pecado, de volver a Dios y de tener fe en nuestro Señor Jesús. De tal manera pues que la iglesia que está conformada por personas que se les anunció el Evangelio y creyeron en el Evangelio y se convirtieron de esa pasada manera de vivir. Entonces, esas personas que forman la iglesia, bueno, todas esas personas forman parte de ese ejército elegido de Dios. ¿Por qué? Porque en su libertad decidieron confiar en Jesús. En su libertad decidieron confiar en Dios. En su libertad decidieron aceptar el regalo de Dios, que es Cristo, que incluye el perdón y la vida eterna. ¿Qué más debemos ser? Bueno, debemos ser una iglesia de certeza. Y en el versículo 4 dice: pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y aquí vemos primero que Pablo dio el mensaje con certeza, con certidumbre. No fue un mensaje diferente al de los apóstoles, el contenido era el mismo. Pablo sabía que este mensaje no se originaba en él, porque su autor es Dios. En consecuencia, también lo llamó el Evangelio de Dios en el capítulo 2, versículo 2. También la persona que hizo posible el perdón es el Señor Jesús, y Pablo se refirió a él y al mensaje de las buenas nuevas como el Evangelio de Cristo. Este mensaje, lleno de certeza, lo proclamaba pues Pablo, y los pecadores, como lo hizo él, estaban invitados a creerlo. Por otra, Pablo dio el mensaje con poder. El mensaje pues obró en sus vidas de los de Tesalónica con una energía sobrenatural, produciendo convicción de pecado, arrepentimiento y conversión. Luego, Pablo dio este mensaje en el poder del Espíritu Santo. Este poder fue producido pues por el mismo Espíritu Santo. Y luego Pablo predicó en plena certeza. Pablo predicó con gran confianza en el mensaje. Los tesalonicenses lo aceptaron con plena certeza como palabra de Dios. El resultado en sus vidas fue una plena certidumbre o certeza de fe. Mis hermanos, cuando nosotros recibimos la palabra de Dios, cuando nosotros o ustedes escuchan el mensaje, ¿lo reciben con la certeza que es palabra de Dios? ¿O la circunstancia que están viviendo les lleva a tener dudas, les lleva a tener incertidumbre? Porque acá Pablo predicó con certidumbre y los creyentes
los de Tesalónica aceptaron el mensaje con certidumbre, no con incertidumbre, en medio de una persecución, en medio de circunstancias difíciles. Hoy, en este momento, usted, en este preciso instante, ¿cómo está recibiendo la palabra de Dios? ¿Con certidumbre o con incertidumbre? Pues si usted la recibe con certidumbre, usted va a andar en fe, usted va a andar en confianza en el Señor. Pero si va a ser con incertidumbre, usted va a andar desconfiando en esta palabra y desconfiando del poder del Señor. ¿Qué más debe ser la iglesia? Debe ser una iglesia de seguimiento, o sea, debe imitar. Y el versículo 6 dice lo siguiente: y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Los tesalonicenses se habían convertido en la tercera generación de seguidores de Cristo. Cristo fue la primera, Pablo es la segunda generación y los tesalonicenses son la tercera generación. Ahora, esto nos enseña algo para pensar. Pablo menciona a ellos como ejemplo antes que al Señor. Y la pregunta es ¿por qué? Porque aquí se está dando el orden de su experiencia. Su primera introducción al Señor Jesús fue en la vida del apóstol. Esto es algo que nos lleva a pensar que los que nos rodean, ojo, que los que nos rodean deben poder ver a Cristo en nosotros. Deberíamos poder decir como Pablo: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Hermanos, las personas que no conocen a Jesús y los hermanos que lo conocen usted, ¿pueden ver que usted es digno de imitar? En este contexto, en esta coyuntura que estamos viviendo, ¿las personas pueden ver que usted es digno de imitar? Usted es una persona de fe, usted es una persona llena de certidumbre en el consejo de Dios, usted confía plenamente en el Señor. ¿Es una persona que irradia certidumbre o es una persona que anda en incertidumbre? ¿Se le puede imitar a usted o no se le puede imitar? Luego surge una pregunta: ¿hay que imitar a los líderes? Sí, sí hay que imitar a los líderes en todo lo que es digno de imitar, según el consejo que nos da Hechos capítulo 13, versículo 17. Ahora, si algún líder no enseña bien las Escrituras o cae en pecado, no debemos imitarlo, sino reprenderlo con firmeza y amor, según lo que nos indica 1 Timoteo en el capítulo 5, versículo 17 al 20. Pero Dios nos da modelos para imitar, hermanos. Dios nos da modelos de fe, modelos de certidumbre. Entonces usted no puede excusarse y decirle a Dios un día: no, cuando se abrieron las puertas de la iglesia yo no fui porque tenía miedo, porque tenía desconfianza. A estas personas también eran amenazadas de muerte y sin embargo confiaron en el Señor, se congregaban en medio de persecuciones. ¿Qué más debe ser la iglesia? ¿Qué más? De testimonio. El versículo 7 al 8 dice lo siguiente: de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. En este caso, los tesalonicenses llegaron a ser, en este caso, cristianos modélicos. Primero, su ejemplo de gozo en medio de la persecución fue de gran testimonio para los creyentes en Macedonia y para los creyentes en Acaya. Ellos fueron un reto a imitar, es decir, fueron de testimonio a todos los cristianos también en Grecia. Segundo, se volvieron cristianos reproductores. O sea, la palabra del Señor
fue divulgada en círculos cada vez más amplios en un contexto de persecución. Por ejemplo, se divulgó en Macedonia y Acaya, luego se divulgó en todo lugar y luego pronto las nuevas de su fe para con Dios se había extendido tanto que Pablo ni tuvo que hablar acerca de ella, porque la gente ya la conocía. Por otra, hermanos, no estamos puestos como estación de término de nuestras bendiciones, sino como canales a través de los que la luz pueda resplandecer a otros. Pero también, si hemos verdaderamente bebido del agua de salvación, si hemos bebido de los ríos de agua viva, manarán pues a aquellos que tenemos a nuestro alrededor. Toda esa gente, inconversos y creyentes, van a ser contagiados, van a ser impactados por nuestro testimonio. La iglesia de Palmas Reales, en esta coyuntura de persecución de este virus invisible y de esta bacteria que ahora se está iniciando, tiene que ser una iglesia de testimonio en medio de un contexto de terror. Luego, ¿qué más debe ser nuestra iglesia de Palmas Reales? Debe ser una iglesia de entusiasmo. Y el versículo 9 dice lo siguiente: porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Entonces, era tema de conversación generalizada que cuando el apóstol y sus compañeros fueron a Tesalónica, recibieron pues una tremenda acogida, una fuerte acogida, una regia acogida. También llegó a ser de dominio público, de manera que había existido una sorprendente transformación en las vidas de muchas personas en medio de un contexto de persecución. Se habían convertido a Dios abandonando los ídolos paganos y habían dado su voluntad a Dios como esclavos. Estaban dispuestos, después de haber sido transformados, estaban dispuestos a servir a Dios en medio de la persecución. Ahora, observemos que se habían convertido a Dios, note bien, abandonando los ídolos, no de los ídolos a Dios. O sea, no era tanto que se cansaron de los ídolos y decidieran darle una oportunidad a Dios. No es así, sino que se volvieron a Dios y descubrieron que los satisfacía tanto que dejaron a sus ídolos. Hay algo interesante que comparte William MacDonald en su magistral comentario. Él dice lo siguiente: nunca perdamos de vista el sentimiento de entusiasmo y de maravilla implícito en este relato. Dos hombres, o sea, Pablo y Silas, dos hombres van a una ciudad pagana con la palabra del Señor, predican en el poder del Espíritu, tiene lugar el milagro de la regeneración, hombres y mujeres quedan arrebatados por el Salvador y abandonan sus ídolos. A continuación, tenemos una asamblea local de creyentes que alaba a Dios, que viven vidas de santidad, que soportan valientes la persecución y que ganan a otros para Cristo. Verdaderamente, el servicio del Señor es la principal de las vocaciones. Todo esto ocurrió en medio de una persecución. Todo esto ocurrió en medio de un contexto adverso. Mis hermanos, mis hermanas, esta coyuntura que estamos viviendo es para que Palmas Reales brille, es para que Palmas Reales se reproduzca espiritualmente, no es para que Palmas Reales se estanque, no es para que Palmas Reales se paralice, es para que Palmas Reales alumbre a tantas personas que están bajo tinieblas, aplastadas por Satanás, aplastadas por el pecado, y para animar con esa convicción entusiasta, con esa certidumbre de fe, para animar a nuestros hermanos que por causa de esta coyuntura están desanimados y probablemente con miedo. Mis hermanos, Dios requiere hoy más que nunca creyentes con entusiasmo, creyentes que están empapados de certidumbre, creyentes que están impactando con el Evangelio en medio de todo este contexto a tantas vidas que no conocen a Cristo.
Pero también, ¿cómo debe ser Palmas Reales? Debe ser una iglesia de expectativa. Y el versículo 10 dice lo siguiente: y esperar de los cielos a su Hijo, a cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. O sea, no solo estaban los tesalonicenses sirviendo al Dios vivo y verdadero, sino que estaban esperando al Señor Jesús. Están esperando la venida del Señor. Los tesalonicenses estaban esperando de los cielos al Hijo de Dios. Y esto implica la posibilidad de que viniese durante la vida de ellos, de hecho, en cualquier momento durante la vida de ellos. Hermanos, nosotros no debemos dejar de trabajar, no debemos dejar de servir a nuestra comunidad, entre hermanos. El Señor viene en cualquier momento. Y si el Señor viene, que nos encuentre trabajando en su viña, que nos encuentre testificando, que nos encuentre ahí predicando el Evangelio, que no nos encuentre ociosos, que no nos encuentre ahí escondidos, que nos encuentre predicando de ese Evangelio. La esperanza del cristiano es el regreso inminente del Señor Jesús. Mis hermanos, en esta noche pues hemos visto lo que debemos ser. Y es tiempo para autoexaminarnos, es tiempo para evaluarnos y preguntarnos: ¿realmente soy, Señor, lo que deseas? Ya que formo parte de la iglesia Palmas Reales, ya que formo parte de tu pueblo, ¿realmente soy lo que debo ser, Señor, como iglesia, como parte de la iglesia? ¿O hay detalles que no estoy obedeciendo? Bueno, hemos visto digamos, 8 características de lo que deberíamos de ser. Y esperemos que hayamos cumplido las 8. Mis hermanos, tenemos un gran reto. Tenemos un gran reto. Nuestro país nos necesita. Nuestro distrito nos necesita. Y para eso se requiere certeza. Y para eso se requiere todo lo que hemos visto en esta noche. ¿Qué le parece si oramos? Padre Santo, gracias te damos en esta noche. Tú, Señor, nos has hecho ver lo que debemos ser como iglesia. Y Padre, yo te ruego, Señor, de que tú vayas devolviendo la confianza, Señor, a los hermanos que, Señor, probablemente la han perdido a causa de todo, Señor, este golpe que no solamente se ha recibido aquí en el Perú, sino en todo el mundo. Padre Santo, rogamos, Padre, que comencemos a caminar valientemente, Señor, y comencemos, Señor, a servirte como lo hacíamos antes. Comencemos, Señor, a compartir tu palabra como lo hacíamos antes, Padre Santo. Y, Señor, que podamos reproducirnos espiritualmente, Señor, en medio de esta coyuntura, Padre. Oh Dios mío, te rogamos que tú, Señor, pues nos des de nuevo para continuar sirviéndote. Oh Señor, queremos ser la iglesia que tú quieres. En Cristo Jesús te damos las gracias. Amén. Mis hermanos, que Dios les bendiga. Nos vemos el próximo domingo.